La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La película de tu vida. En la vida tomamos decisiones todo el tiempo. Muchas de esas decisiones definen toda nuestra vida. Cuando tomamos decisiones tenemos dos opciones: mirar la foto o mirar la película. La foto es la realidad o lo que sentimos en ese momento: decepción, desilusión, rebeldía, y suelen ser cuadros que nos impulsan a no poder ver todo el panorama. Veremos hoy en Conectados con la Palabra cómo Dios es el único que nos muestra la película de la vida. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Comenzamos hoy una nueva serie de mensajes especiales evangelísticos en los cuales tratamos de encontrar la gran esperanza de Cristo para cada una de nuestras vidas. El título de este programa es La película de la vida. Y hablábamos en la introducción acerca de que cuando tomamos decisiones tenemos dos opciones en la vida: mirar la foto o mirar la película. Vamos a tratar de explicar de esto que estamos hablando. La foto es cuando tenemos el foco en un momento determinado, cuando estamos en una crisis, cuando tenemos una decepción, cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, y normalmente cuando miramos esa foto tomamos decisiones equivocadas. Hay un dicho que dice: decisión bajo presión, equivocación. Y quiero decirles a todos que Satanás es un especialista para impulsarnos a tomar decisiones en fotografías equivocadas. Por el contrario, Dios es el único que nos muestra toda la película de nuestra vida, para darnos cuenta de la profunda necesidad que tenemos de volver a Dios, de encontrarnos con Dios para cambiar el rumbo de nuestra vida. Déjame contarte 3 fotografías puntuales de la experiencia pastoral que nos ayuden a entender hacia dónde vamos. La primera es de un joven que después de 5 pasos de discipulado, que había salido de una vida completamente perdida, de una vida cargada de adicciones, de conflictos, cuando lo fui a buscar en el 5.º paso me dijo: Gustavo, no pierdas más el tiempo conmigo. Me vuelvo al mundo, me vuelvo a la vieja vida. Y yo le dije: querido, pero vos sabés todas las consecuencias que esto te va a traer. Sabés que esto te va a traer decepción, desilusión, heridas de la vida, errores, cargas. Sí, sé todo, pero me siento mal y me vuelvo al mundo. La segunda fotografía es de una señorita que, estando en la mesa de casa con mi esposa, se había enamorado de un hombre casado en el trabajo donde ella estaba. Y el hombre abandonaba a su esposa y sus hijos para ir a vivir con ella. Le dijimos que como cristiana estaba cometiendo un gran error y que era pecado delante de Dios, y que ese hombre después la dejaría a ella por otra mujer. No quiso escuchar, miró la fotografía de sus sentimientos, y tiempo después, volviendo a casa, en la misma mesa donde había sido aconsejada, nos dijo estas palabras: en esta mesa, hace años atrás, fui advertida de no tomar esta decisión. Aquel hombre la había abandonado por otra mujer y estaba sola, cargada con pecado. La fotografía número 3 es de un joven que tiene una decepción amorosa. Pensó que nada le salía bien, abandonó su camino con Dios y en un momento, con una mala decisión, impulsado por la decepción que vivía, volvió a las drogas y a las adicciones. ¿Cuál es el común denominador de estos 3 ejemplos? Personas que miran la fotografía del momento: una tentación, una decepción amorosa, un volver al mundo, y toman una decisión que termina arruinándoles la vida. Decíamos que Satanás es un especialista para hacernos mirar la fotografía del momento y arruinarnos la vida. Jesús es quien nos muestra toda la película. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con el joven rico, la Biblia dice que aquel muchacho había hecho todo lo correcto desde su juventud. Había guardado todos los mandamientos. Pero Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo.
Le estaba hablando de lo que debía hacer y de dónde terminaría su vida, con tesoros en el cielo. Pero aquel muchacho, en lugar de ver toda la película que Jesús le presentaba, miró la foto de no querer perder sus bienes, de no querer darle el primer lugar a Dios, y se fue tristemente. Por eso yo quisiera mostrarte en esta ocasión, a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia tiene esa virtud, nos muestra toda la película de la vida. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, cómo nos muestra la película de la vida Dios a través del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, de tal manera que si en esta oportunidad, desarrollando este tema, sentís que estás a punto de tomar una decisión equivocada, empujado por malos sentimientos, malas compañías, mirando la foto y no la película, tengamos la oportunidad de tomarnos de la mano de Dios y mirando la película desde el principio al final, poder reorientar la vida, poder volver al Señor y poder recibir a Cristo como Salvador. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, estas palabras. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí la primera palabra, corriente. Está en el versículo 2, dice, siguiendo la corriente, la primera parte de la película. Pero a partir del versículo 4, el apóstol Pablo, Dios, a través de su espíritu, muestra la segunda fase, que tiene que ver con cambios. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra segunda palabra es cambio. No está literal en estos versículos, pero desde el versículo 4 hasta el versículo 9 muestra los cambios que ocurren en una vida cuando se encuentra con el Señor. Así que nuestra primera palabra es corriente, nuestra segunda palabra es cambio, y la tercera palabra que nos va a llevar en esta película de la vida está en el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestra tercera palabra es creación, creados en Cristo Jesús. Y esto está en el versículo 10. Así que pensando en esta maravillosa manifestación de 10 versículos, donde el apóstol Pablo nos muestra desde una punta hasta la otra toda nuestra vida, que está marcada por 3 palabras que hemos marcado aquí. La primera, corriente, la corriente del mundo, habla del pasado que nunca tenemos que volver. La segunda palabra es cambio, están en los versículos 6 al 9, y muestra el proceso transformador de cambios que experimentamos cuando nos encontramos con Jesús. Y la tercera palabra es creación, y nos está mostrando que fuimos creados para vivir en buenas obras que Dios preparó de antemano, y tiene que ver con el presente y el futuro de una vida con propósitos eternos. Así que repasamos en este concepto de Dios mostrándonos la película y sacándonos de la foto donde Satanás nos quiere llevar. 3 palabras que nos ayudan: corriente, cambio y creación. Vamos a la primer palabra, la primer fase de esta película, corriente, una cárcel a la cual nunca debemos volver. ¿Saben que el apóstol Pablo quiere que los efesios y nosotros comprendamos que cuando no conocíamos a Cristo como Salvador, es como si todos estuviéramos en un gran cementerio? La frase que utiliza es que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Saben que todos estos primeros 3 versículos tienen una cantidad de palabras que nos muestran pecado,
muertos, andar en otro tiempo, conforme al diablo, los deseos de la carne, hijos de ira, realmente muestran la oscuridad de lo que significa una vida sin Cristo. Es como si de pronto presenta un gigantesco cementerio donde por delitos y pecados la gran mayoría de nosotros no tenemos vida, no tenemos reacción, estamos en una profunda oscuridad, lleno de transgresiones, ofensas, pecados, una cárcel tremenda, y es tan oscura las palabras que utiliza que nos está mostrando que cualquier persona que permanece en esta corriente de este mundo y no tiene un encuentro personal con Jesucristo está destinado toda su vida acá a vivir como un muerto. Saben que la palabra muerte en la Biblia significa separación. La Biblia habla de la muerte natural que todos tenemos, que es cuando se separa lo material de lo inmaterial, el cuerpo con el alma y el espíritu. La Biblia también habla de la muerte espiritual, que es cuando cada uno de nosotros, al no tener a Cristo, estamos separados por nuestros pecados de Dios. Y la Biblia también habla de otra muerte, que es la muerte eterna, que es cuando una y otra vez tenemos la oportunidad de tomarnos de Dios, recibir la maravillosa bendición del Evangelio en nuestra vida y decidimos por dureza seguir viviendo en la corriente de oscuridad del mundo. Y lamentablemente cuando partimos de esta tierra ya no hay esperanza. La semana pasada, cuando volvía para mi casa, veo un montón de móviles, de automóviles, de carros de la policía de la ciudad rodeando la casa de uno de nuestros vecinos. Lo primero que pensé es que había ocurrido alguna tragedia, pero cuando entré, la misma policía me contó que un vecino de 70 años estaba trabajando en su pileta y de pronto murió en forma súbita. Cuando estuve en el sepelio, en el velatorio, en el funeral de aquel hombre, toda la familia me decía, qué increíble es la vida. Se había hecho todos los estudios, estaba tan bien. Y yo les dije, queridos, nadie puede añadir un codo a su estatura, ni un minuto a su vida, porque la Biblia dice que está establecido que todos muramos una vez y después tenemos que dar cuenta delante de Dios. Yo quiero que te detengas en este concepto de la palabra corriente del mundo. Es la idea de una gran barca a donde estamos todos arriba, irremediablemente llegando hasta un gran salto, una gran catarata, donde nos va a terminar con la muerte y la vida de todos nosotros. Es que la Biblia enseña que todos somos pecadores. La Biblia enseña que cada uno de nosotros mentimos, tenemos rencores, robamos, hacemos malas cosas que nos separan de Dios y que hacen nuestra vida, nuestra familia y nuestra vivencia completamente oscura. La corriente del mundo a la cual está mostrando en esta película de la vida está marcada por la muerte. Y lo tremendo es que habla de que el que maneja esa corriente es Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Quiero decirte, nunca Satanás viene para bendecir. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que Satanás viene para hurtar, matar y destruir, para hurtar la felicidad, para matar tus sueños, para destruir tu vida. Nunca te va a bendecir. Cada vez que veo un joven que se aparta del Señor y quiere volver a la vieja vida y quiere volver a la corriente de este mundo, yo le digo, te metes en la cárcel donde Cristo te sacó. No vuelvas al lugar. No vuelvas al lugar donde los sueños se mueren, donde la familia se destruye. No vuelvas al ataúd, a la cárcel, donde Satanás nos pone a cada uno. Quizá al escuchar todo este concepto de la corriente, vos y yo, tú y yo nos damos cuenta de la grave y terrible realidad de una vida que solamente vive en la corriente de este mundo. Quizá me estás escuchando y ataste tu corazón a una persona equivocada. Quizá cerraste la puerta de Dios a tu familia. Quizá tu matrimonio se está destruyendo. Tu vida está atada por drogas, por adicciones. Necesitas en este tiempo salir de esa corriente de oscuridad, de pecado que te está arruinando la vida y que cuando llega el momento final ya no hay más esperanza. Pero lo maravilloso es que en esta película de la vida no solamente nos muestra la fase de la corriente de este mundo, sino que a partir del versículo 4 el apóstol Pablo nos muestra la segunda fase que tiene que ver con el cambio que produce Jesucristo cuando entra en nuestra vida. Y dice en el versículo 4, pero Dios,
O sea, como diciendo, a pesar de la oscuridad, a pesar de la corriente, a pesar de los pecados, a pesar de las culpas, a pesar de haber ofendido a Dios, a pesar de armar una vida sin Él, Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Miren, en la vida los peros siempre indican algo que va a venir mal. Es como el estudiante, ¿no? Que estudia para un examen y contesta todas las preguntas y tiene que sacar el 70% de puntaje y contestó, pero no alcanzó. Entonces reprueba. Es aquel que va a pedir un trabajo y lleva su currículum y tiene todo, pero no calificó. Los peros en la vida abren la puerta a situaciones difíciles, a decepciones. Pero aquí este pero no tiene nada que ver con una decepción. Todo lo contrario. El pero Dios es como decir, a pesar de que vivimos una vida lejos de Dios, a pesar que armamos una familia sin Dios, a pesar que tomamos decisiones sin Dios, a pesar que estamos llenos de pecado, Dios, que es rico en misericordia, nos ama, nos abraza y nos visita. ¡Qué maravillosa realidad! ¡Qué extraordinaria verdad! El proceso transformador que ocurre cuando la misericordia y la gracia de Dios se abre para nuestra vida. Por eso la Biblia enseña en Santiago capítulo 1 que Dios es el que toma la iniciativa para toda bendición. Dice la Biblia que todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni mudanza. ¿Por qué? Porque Dios es el que trae toda la bendición. Miren, la Biblia enseña en Romanos capítulo 5 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? La abundante misericordia del Señor, las riquezas de su gracia habilitan un cambio. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia cuando alguno de nosotros, sabiendo que armamos la vida sin Dios, escuchamos que Dios nos ama. Escuchamos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Escuchamos que Cristo resucitó al tercer día y que puede llegar a nuestra vida, perdonar nuestros pecados e iniciar un proceso de cambio cuya frase dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es esto? Cuando uno recibe a Cristo, comienza un proceso de cambio. Por eso es la virtud de Dios de mostrar toda la película de la vida. Hay una cárcel, una corriente a la cual no debemos volver. Pero hay un cambio, un proceso transformador que se inicia el día que recibimos a Cristo como Salvador. Tenemos que preguntarnos en este tiempo, ¿cuáles son los cambios que tenemos que operar y experimentar en mi vida? ¿Cuáles son los cambios de carácter, de relación, de familia? Y aquí viene la bendición, la noticia. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a aquel momento extraordinario donde Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Donde Cristo ocupa mi lugar y tu lugar. Donde Cristo carga mis pecados y tus pecados. Donde Él lleva toda nuestra culpa. Entrega su vida por nosotros. Resucita al tercer día. Y está dispuesto a entrar en el corazón de cualquiera de los que estamos escuchando en este tiempo, para empezar un proceso de cambio transformador. Mirá, cuando recibimos a Cristo empieza un proceso que no hay que detener jamás. Tal vez vos me estás escuchando y tu problema no son las adicciones, pero tu carácter, tu familia, tu matrimonio. Mirá, lo primero que tenés que hacer es recibir a Cristo como tu Salvador. Es abrir la puerta a Dios, a tu vida, a tu familia, y los procesos de cambio van transformando completamente la vida. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo y él fue arriba del árbol, Jesús le dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Desde ese mismo momento, un proceso de cambio y transformación empezó en la vida de Zaqueo, de tal manera que sintió que no podía seguir más con la vida que tenía, pero aún más, todo lo que había robado quería devolverlo por 4. Esto es una evidencia extraordinaria de los cambios que hace Jesucristo. Pone paz donde la vida es un infierno. Pone tranquilidad donde hay ansiedad. Pone perdón donde hay culpa.
transforma la vida. Y fíjate que aquí mismo dice que Jesús hace estos cambios para mostrar a los siglos venideros toda su gracia y todo su poder. ¿Sabes que la palabra mostrar que utiliza Pablo aquí en Efesios es la idea de poner algo en exhibición? Y aquí viene una de las verdades más maravillosas. ¿Para qué nos cambia Dios? ¿Para qué hace un proceso de cambio y transformación cuando llega a nuestra vida, perdona nuestros pecados? ¿Solo para esperar que nos venga a buscar? En absoluto. Aquí el concepto de mostrar es la idea de un cristiano que, transformado, abre la puerta para salvación de otras personas. Son las palabras que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, cambios de vida que se expresan en acciones que cambian, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Estos cambios hablan de las abundantes riquezas de su gracia, como queriéndonos decir, mira, estos cambios enriquecen tu vida, transforman tu corazón y hacen que tu vida sea completamente diferente. Fíjate cómo Pablo nos muestra toda la película de la vida. Una corriente que tenemos que dejar, llena de oscuridad y de pecado. Un cambio que comienza cuando Jesucristo entra a una vida. Pero finalmente, la última fase de la película es maravilloso. La palabra que utiliza es creación. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra es creación. Hay una corriente que tenemos que dejar, hay un cambio que tenemos que experimentar y hay una creación nueva de parte de Dios cuando Jesús entra en nuestra vida y comienza a funcionar una vida con propósitos eternos. ¿Sabes qué? La palabra hechura que utiliza aquí el apóstol Pablo se traduce en nuestra palabra poesía. Es la idea de un artesano que hace una nueva vida. Es una manufactura de Dios. Es Dios que toma una vida arruinada, destruida, y la convierte en una poesía, en una obra nueva, para dar testimonio del poder transformador de Cristo a otras personas. ¿Sabés que los objetivos propuestos por Dios para buenas obras es todo lo que Dios tiene preparado para tu vida y tu familia? Cada vez que un muchacho y una chica están decididos a casarse, le digo, tienen por delante una nueva vida, una creación que Dios ha hecho. Tienen buenas obras en las cuales pueden caminar. Es una gran autopista en la cual Dios va preparando todas las buenas obras que tenemos para alcanzar personas para Cristo, para influenciar nuevas personas, para hacer discípulos. Cuando Cristo nos salve, hay una nueva creación. Por eso debemos entender que nunca debemos volver a la cárcel de la corriente. Por eso quiero terminar en este tiempo dándote un ejemplo. Quizá me están escuchando queridos que un día se encontraron con Jesús, pero han vuelto a la corriente de oscuridad. Se metieron en la cárcel. Hoy necesitan que Cristo los rescate. Necesitas un encuentro con Jesús. Tal vez me estén escuchando hombres, mujeres, que sienten que el proceso transformador que se inició en un momento en tu vida, los cambios se han detenido porque se enfrió el alma, porque abandonamos la palabra, porque dejamos la oración, porque nos enojamos con el pastor. Hay que activar el proceso de cambio nuevamente. Hay que volver al encuentro con el Señor. Pero tal vez haya alguien que siente que los propósitos de Dios se han esfumado porque has elegido un camino equivocado. Y todos tus sueños están en este momento frustrados. Necesitas entender que hay una creación que Dios ha hecho por delante, en la cual vamos a encontrarnos con Él para dar cuenta. ¿Y cómo hacemos que esta película, de la cual Dios nos muestra completamente, pero Satanás nos hizo mirar una foto donde abandonamos a Dios, donde lo quitamos de nuestra vida? Necesitamos encontrarnos con Él nuevamente. ¿Sabes que había un gran pastor que tenía una vida antes de conocer a Cristo totalmente descontrolada y estaba atado por la droga y cada vez estaba peor? Así que su pareja le dijo, mira, si Dios no te saca de esto, no te saca nadie. Y te voy a llevar a un lugar donde yo iba antes, a una iglesia que hace tanto que no voy, y creo que te pueden ayudar. Y aquel muchacho, con tal de no perder a su amada, la acompañó. Cuando estaba por entrar a la iglesia, la primera sorpresa que tuvo es que había una larga cola para esperar para entrar
Así que 2 o 3 veces quiso abandonar y ella le dijo, no abandones. Pero en el mismo momento que entró a la reunión, se dio cuenta que algo iba a ocurrir en su interior. Las canciones, las palabras que fue escuchando. Y mientras el predicador hablaba, él sentía que su vida, esto es una descripción de él, me siento como alguien que está lleno de gusanos. Mi vida está llena de gusanos por mi pecado, por mis adicciones, pero entregó su vida a Jesucristo. Y sabes, Dios le cambió completamente la vida. Y comenzó una vida tan transformada que hoy es pastor de una congregación. Y de una vida plagada de gusanos, Dios convirtió a un hombre que en las buenas obras honra a Cristo. Si tu vida ha sido marcada por una fotografía equivocada, aquí tenés la película de tu vida, que cambia completamente cuando nos encontramos con Jesús. Así que quiero invitarte allí donde estás, que tomes la decisión más importante de tu vida, que abras tu corazón a Jesucristo y que permitas que Él entre para sacarte de la corriente del mundo, permitas que Él te perdone y produzca los cambios tan necesarios para que puedas vivir una vida con una nueva creación, una nueva familia, una nueva vida. Él dijo, la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto empieza con un encuentro con Dios. Así que vamos a orar allí donde estás. Y quiero invitarte que en el silencio de tu corazón ores conmigo y recibas a Cristo como tu Salvador. Decile así, Señor Jesús, en este tiempo reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.